Hola, hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? Ay, pues bendito sea Dios que amanecimos. Gracias a Dios por un nuevo día, por un nuevo comenzar, por una nueva oportunidad. Gracias a Dios por este día. Bendito sea. Y pues bueno, vamos a continuar la lectura bíblica en el capítulo 3 de Segunda de Samuel. Y la bendita palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo a Dios que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros, leyendo por nosotros, para que nos dé el entendimiento a lo que Él nos revele aquí, en cada palabra de su bendita palabra. Vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Fíjense, les voy a leer algo. Es una contraseña que viene aquí en la Biblia, pero que es muy importante y nos puede servir. De hecho, nos sirve a nosotros en nuestra vida diaria. Miren. Dice aquí, los sucesos del capítulo 2, o sea, lo que leímos en el capítulo anterior, llevaron a una guerra prolongada entre los seguidores de David y los seguidores de Abner, ¿verdad? Sus tropas, y de Isboset. La guerra estremeció al país y ambos bandos pagaron un precio muy alto, porque recordemos que en una guerra nadie gana, todos pierden. Esta guerra surgió debido a que Israel y Judá perdieron de vista lo que era el propósito y la visión de Dios. Establecerse en la tierra, ¿sí? Sacar a los cananeos y obedecer las leyes de Dios. En vez de unirse para alcanzar estas metas, pelearon entre sí. ¿Sí? Entonces, esto a nosotros nos enseña que cuando estemos en un conflicto, demos un paso atrás. ¿Sí? Vamos a ser valientes y dar un paso atrás ante eso que es nuestro conflicto, ¿sí? Ante esas personas, lo que sea, ¿sí? Y vamos a dar un paso atrás y pensar, ¿a qué me lleva seguir yo con este problema, con este conflicto, con esta hostilidad que yo mismo ayudo a seguir creando? ¿A qué me lleva? ¿Tiene caso? ¿Es una meta buena a lo que voy por este conflicto? ¿Sí? Esto nos ayuda a nosotros a entender esto. Debemos de considerar si yo y mi enemigo estamos bien en ese conflicto, que esa meta valga la pena, valgan las discusiones, valgan las hostilidades, valgan los problemas. ¿Vale la pena estar formando parte de ese conflicto? Vamos a considerar eso y ser valientes y dar un paso atrás. No tiene caso. Si no tiene caso, ¿para qué seguir con el conflicto? Porque esto nos enseña que en una guerra, no necesariamente entre soldados, metralletas, lo que sea, no. Puede haber una pequeña guerra entre dos personas. Sí, y en una guerra nadie gana. Entonces, ¿vale estar en conflicto? ¿Sirve de algo? No. Hay un dicho que dice, vale más un loco y no dos, ¿verdad? Entonces, que no se te haga el decir, ay, va a decir que yo me rendí, que yo soy el cobarde, que tenía la razón porque me hice para atrás en no seguir peleando. No, es de valientes decidir no seguir en un conflicto. Es de valientes.
Aquí ellos perdieron de vista el enfoque, ¿sí? Y esa guerra fue prolongada y se perdió mucho. Y para los dos bandos. Entonces, vamos a aprender eso de esto. Vamos a pelear por los intereses buenos para mí, para mi enemigo y no seguir, porque incluso puede haber más represalias. ¿Para qué? No tiene caso. Creo yo que es una pérdida de tiempo el estar en discusiones, el estar en conflictos, el estar en dimes y diretes. Ay, el tiempo es valioso, es hermoso, como para perderlo en cosas que no tienen caso. Vamos a considerar, ¿es necesario que yo forme parte de ese conflicto? Vamos a considerarlo. Bueno, vamos a seguir. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam jezreelita, o sea, una de sus esposas. Su segundo, Kielab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, o sea, otra esposa. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmaí, rey de Jesur, otra esposa. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream de Elga, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Si se dan cuenta, pues David tuvo varias esposas. Y vamos a seguir. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Abner, acuérdense que era el jefe del ejército de Saúl. Saúl ya había muerto, pero Abner se seguía esforzando. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Fíjense, esto es importante. Isboset tenía razón en reclamarle a Abner porque se allegó a la que era concubina de su padre ya muerto. Porque en aquel tiempo, el estar con la concubina del rey era como reclamar el reino. Entonces Abner hizo esto y Isboset tenía razón en decirle: ¿por qué lo haces? ¿Sí? Era como si Abner estaba reclamando el reino. Y Isboset era el hijo de Saúl, era el rey, ¿verdad? Entonces él le dijo: ¿por qué te llegaste a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? O sea, era como decir, soy yo cabeza de perro, era como decir, ¿acaso soy yo un traidor? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esa mujer? O sea, diciendo, ¿me estás reclamando esto cuando yo he hecho tanto por ti? Cuando Isboset tenía razón en reclamarle. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Isboset le tenía miedo a Abner. Fíjense qué importante es esto. Muchas veces podemos tener razón, estamos en lo correcto, sabemos que eso está mal hecho, y el tener miedo nos hace retroceder, ¿sí? Y eso no lo debemos de permitir, porque nosotros, como hijos de Dios, debemos de saber lo que es justo y lo que es justo. Y el miedo no nos debe de dar el motivo a no seguir con lo justo,
con lo que es correcto. ¿Sí? Aquí Isboset tuvo miedo y decidió no seguir en lo correcto. ¿Sí? Entonces, a veces por miedo dejamos que lo incorrecto siga, muy a pesar de nosotros, cuando nosotros pudimos haber hecho algo para que eso incorrecto ya no se siguiera haciendo. Debemos de ser valientes, ¿sí? Necesitamos fortaleza, necesitamos mantenernos firmes ante nuestra convicción, ¿sí? Al enfrentar una mala acción, ¿sí? Debemos de ser firmes. Dios nos ha dado autoridad y decir, ¿sabes qué? Eso está mal, ¿sí? No debemos de tener temor y como hijos de Dios hablar en forma correcta, con un buen tono, porque recuerden que es muy importante el tono que usamos. No es lo que decimos, es cómo lo decimos. Entonces, aún en eso debemos usar un buen tono y decir, ¿sabes qué? Eso está mal. Pero ser valientes y decirlo. Aquí Isboset tuvo miedo, no se mantuvo, tenía razón, pero no tuvo fuerza moral para mantener su autoridad, porque él era el rey. Como hijo del rey Saúl, él era el rey. Y aún así no mantuvo su autoridad con Abner. Dice, y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y aquí mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Fíjense lo que estaba haciendo ahora Abner. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, el hijo de Lais. Recuerden que ya Saúl le había dado a Mical, su hija, por esposa a David. Aquí apunté, creo que apunté, ¿dónde fue? Ay, creo que no lo apunté, pero ya sabemos que David tomó por esposa a Mical, la hija de Saúl. Pero Saúl en un arranque de coraje se la quitó y se la entregó a otro por esposa. Y ahora David la quería de vuelta, ¿sí? Y pues el pobre de Palti la entregó, fue una víctima inafortunada en esta telaraña, ¿verdad? Y pues aquí vemos que Abner está elaborando un plan para dar el reino a David. Aquí lo vemos y David le pidió esto, quiero a mi esposa para atrás. Y el pobre de Palti pues fue la víctima. Fíjense cómo en un proceso hay personas que ni tienen por qué y lo pagan solo por nuestros arranques, como lo hizo Saúl. Bueno, y su marido, dice, Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió, él se resignó, él fue la víctima aquí, pobrecito. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros, ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que le parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín.
Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. O sea, ya Abner había decidido ayudarle a David a entregarle todo el reino, porque recuerden que David solo reinaba en Judá. La demás parte de Israel era de Isboset. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner hijo de Ner ha venido al rey y él le ha despedido, y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Porque acuérdense que Joab estaba enojado porque Abner había matado a su hermano en defensa propia, pero él estaba enojado. Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte, en medio de la puerta, para hablar con él en secreto. Y ahí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Fíjense, aquí Joab estaba tomando una acción que no iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Él estaba tomando venganza. Y nosotros sabemos que Abner le dio la oportunidad al hermano de Joab diciéndole: retírate, no te quiero dañar. Pero este muchacho en su terquedad pues perdió su vida. Y Joab tomó venganza. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, el hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Esto fue en 2 de Samuel 23, ¿se acuerdan? Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endenchando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añado, si antes que se ponga el sol gustaré yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al mal que hace, conforme a su maldad al que mal hace. O sea, Dios pague a cada quien lo que mal hace. Fíjense, aquí Joab no solo tomó venganza como una mala acción, sino que
él hizo algo en contra de la ley de Dios, porque acuérdense que Dios había dicho que aquel que había sido homicida, pues sí, como en defensa propia, tenía derecho de estar en las ciudades de refugio. Y Hebrón era una ciudad de refugio. Y aquí Joab le dio muerte, ¿sí? Y aquí vemos que David caminó detrás del féretro. Eso es como liderar el duelo, ¿sí? Y David ordenó a Joab que llevara luto. David no quería otro problema. Él estaba pensando en fortalecer su reino antes de hacer justicia, porque aquí Joab había hecho algo muy malo, ¿sí? Él dio muerte a una persona que había tenido que dar muerte a otra en defensa propia en una ciudad de refugio. Y David no hizo justicia. Fíjense. Él pensó en fortalecer el reino más que en impartir justicia. David se opuso al asesinato, sí, pero no permitió que fuera castigado. Vamos a leer las posibles causas de esto. Vamos a leerlas. Bueno, vamos a leer unas cuantas. Quizá el castigar a Joab podría haber hecho que las tropas se rebelaran. Joab era sobrino de David y cualquier trato fuerte podría haber causado más problemas familiares. Quizá porque Joab era de la tribu de Judá y David no quería una rebelión en su propia tribu. O el haberse deshecho de Joab hubiera significado la pérdida de un general hábil y competente que fue invalorable para fortalecer a su ejército. Solo Dios sabe por qué lo hizo, pero lo hizo. Bueno, pues esto aprendimos en el capítulo 3 de Segunda de Samuel. Y pues seguimos adelante leyendo la palabra, escudriñando la palabra y aprendiendo la palabra para aplicarla a nuestro diario vivir. Gracias, que Dios me los bendiga y que tengan un día lleno de amor. Y no solo hoy, todos los días hay que celebrar el amor, porque el amor es la fuerza que mueve al mundo. Solo el amor puede hacer de este mundo un mundo mejor. Vamos a hacer lo que esté de nuestra parte. Que Dios me los bendiga y sonrían. Cada día es para celebrar la vida, el amor. Dios es bueno. Bye. Canten, gócense, que Dios es bueno.